Antes de las masacres perpetradas por los cárteles de la droga, hubo un homicidio múltiple que estremeció a toda la sociedad de México. En el año 1991, diciembre, inició con una noticia de terror. El mes que por las festividades simboliza la unión, el amor y la paz, se tiñó de negro con el horror que sufrió la familia Chávez López. En la apacible zona residencial de los Jardines de Morelos, fueron encontrados Alejandro Chávez Sahagún y su esposa Febe, degollados como si fueran animales de corral. Pero la tragedia no culminó allí. Las bestias que desataron su furia esa noche también degollaron a las hijas del matrimonio de 8, 10 y 12 años. Solo sobrevivió un niño de tan solo 3 años, que ante la confusión de la pesadilla que vivió, dijo con la inocencia a flor de piel que un doctor operó a su mamá y murió. Vio al doctor del infierno que solo se alimenta de muerte. Los investigadores no tenían pruebas. Las teorías desbordaron desde los medios. ¿Quién podía ser capaz de cometer tan atroz crimen? ¿Quiénes podían haber hecho ese baño de sangre? Los chacales de Ecatepec estaban sueltos, y el 1 de diciembre de 1991 probaron el poder que da a quitar una vida, 5 vidas en total, que tuvieron al filo de sus cuchillos. Por 30 años, la investigación fue clasificada y oculta bajo el nombre de Caso Fausto, y desde Al Filo nos adentramos en los oscuros detalles que ocultaron a los medios. Alejandro Chávez Sahagún, en 1991, contaba con 33 años y una próspera vida desde muchos aspectos. Tenía muy buena salud, sus negocios y profesión avanzaban en el carril deseado del éxito y, sobre todo, había formado una feliz familia. Su compañera y esposa era Febe López de Chávez, de 34 años. Tenía una hija de 13 años, Lorena, que Alejandro no dudó en criar como si fuera suya, e hizo los trámites necesarios para que, ante la ley, sea su hija. Algo que despertó los elogios y el cariño de propios y extraños. La familia se agrandó con el pasar de los años, y llegaron Jazmín y Erika, y el último sería el pequeño Alejandro. Los Chávez López eran miembros respetados por la sociedad de Ecatepec, como se dice, buena gente y trabajadores. No se metían con nadie, no molestaban. No había razones para imaginar lo que les sucedería el 1 de diciembre de 1991. El patriarca familiar, Alejandro, era director y profesor de la escuela Juan Jacobo Rousseau, y para poder hacer la diferencia económica, tenía como segundo trabajo la compraventa de automóviles. Su proceder era simple y visionario. Compraba un vehículo a muy bajo precio, lo arreglaba, lo mejoraba y lo vendía lo suficientemente bien para ganar una ganancia considerable. Sin embargo, el éxito que marcaba el camino de Alejandro comenzó a granjearle la enemistad y envidia de algunas personas. Detrás de la imagen de respetable profesor y hombre de negocios, hubo gente que descubrió el rostro de una persona sin códigos y sin honor. En una de sus últimas transacciones, Alejandro compró un Oldsmobile que necesitaba unos arreglos, por lo que recurrió a José Julio Cipriano Luna, ojalatero recomendado por una amistad en común. Cipriano hizo su trabajo, pero se retrasó con la fecha de entrega. Solo le faltaba pulirlo. Igualmente, un ofendido Alejandro retiró el carro y quedó debiendo dinero. Cipriano Luna reclamó la deuda, unos 600,000 pesos, que hoy en día son 2,000 pesos mexicanos. Pero el señor Chávez negó deber ese dinero y comenzó a ignorar al ojalatero. Lo que no sabía es que la semilla del mal quedó plantada ese día. El odio se expandió en Cipriano.
Honestamente, no había motivos para andar preocupados. Las cosas iban demasiado bien para la familia Chávez López, y así se dejaron ver la última noche que los vieron con vida. Esa noche, después de cumplir con sus obligaciones laborales en la escuela donde ambos ejercían la docencia, fueron a la fiesta de cumpleaños de la hija de una profesora y compañera del establecimiento educacional. A dicha fiesta también se apersonó Cipriano Luna, junto a dos amigos de su barrio, Alejandro Cruz Martínez, de 18 años, y Adán Robledo, de 20. Los tres abusaron del alcohol, comenzaron a destacar por sus irrespetuosidades y Alejandro Chávez tuvo sus encontronazos con ellos. Primero, cuando un alcoholizado Cipriano reclamó la deuda por el Oldsmobile, para lo cual recibió una nueva negativa humillante. Segundo, Cruz Martínez cortejó a una joven de la fiesta y ante la incomodidad de la joven, otra vez Alejandro Chávez dio la nota al humillar con palabras al amigo de Cipriano. Y por último, cuando Alejandro y otros invitados de la fiesta sacaron a la fuerza y a los empujones a los tres amigos. De más está decir que Cipriano Luna quedó con la sangre en el ojo. El alcohol era un combustible para su furia y su odio. Cada trago desataba su demonio interior. Cipriano, Cruz y Robledo siguieron toda la noche bebiendo cervezas y planeando su venganza contra Chávez López. Febe y las niñas volvieron al hogar, mientras que Alejandro continuó en la fiesta. Sin la presencia de su mujer, dio rienda suelta a su lado más festivo y decidió continuar la noche de tragos en la taberna El Dragón Rojo junto a su compadre. Allí, los dos hombres bebieron y compartieron muchas risas. Alejandro gustaba mucho de las mujeres, el dinero y la fiesta. En el bar le gustó mucho una camarera, que terminó eligiendo a su compadre. Derrotado por su gran amigo y con las manos vacías, decidió volver a su casa. Era hora de guardar la máscara nocturna y volver a ponerse la de padre de familia. Bastante alcoholizado, no encontró las llaves de su casa, por lo que decidió trepar el paredón e ingresar por la parte trasera. El silencio del hogar transmitía paz. No había nada de qué preocuparse, por lo que intentó no hacer ruido para no generar una discusión innecesaria con Febe. Se acostó junto a su esposa y cerró los ojos, al menos por un rato. José Julio Cipriano Luna sentía odio por Alejandro Chávez. Hizo el trabajo solicitado y fue engañado, fue estafado. Merecía ese dinero y no merecía el destrato. La noche del 1 de diciembre era la noche perfecta para cobrar venganza y contaba además con los cómplices adecuados, por lo que entraron al domicilio de la calle Volcán. La oscuridad y el silencio del hogar fueron la antesala para dar inicio al infierno. Cipriano se dirigió al cuarto matrimonial, mientras que Cruz Martínez, muy canalla, fue a la habitación de Lorena, la niña de 13 años. En la fiesta en cuestión le había echado el ojo, y los pensamientos más impuros, atroces y deleznables llenaron su mente. Cruz Martínez abusó de la niña, la apuñaló, la golpeó, y solo fue interrumpido por los gritos de Jazmín, de 10 años. Por un momento dejó a su presa, y junto a uno de sus compañeros fueron tras la pequeña, a la que también apuñalaron en 10 ocasiones, una cuchillada por cada año de vida de la niña. Erika, de 8 años, gritó por sus hermanas, gritó por su vida. Los monstruos existían y los conoció esa misma noche. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué defensa puede tener una criatura ante los monstruos? Por lo menos, Jazmín y Erika tenían un velador con forma de osito, cuya luz alejaba a los demonios y a los monstruos. Pero esa noche, la luz no fue suficiente. Los hombres que estaban en esa casa, que tanto recorrieron haciendo travesuras y riendo, eran puro odio y oscuridad, y usaron el cable del velador con forma de osito
Las ataron, las tiraron en un cuarto, las apuñalaron y las degollaron. Después de quitarle la vida a 2 pequeños ángeles, Cruz Martínez estaba excitado y volvió a abusar una vez más de Lorena, quien, sabiendo de su destino, intentó poner resistencia. Cruz Martínez la apuñaló, la golpeó y la degolló. Al ver la obra que hizo su maldad, solo tapó el cuerpo de la niña con una manta y encendió un cigarrillo. Fumó mientras contemplaba su raíz de lujuria y muerte. Alejandro y Febe sufrían a manos de Cipriano, quien los había atado y los golpeaba, los torturaba. Pero había algo peor que todo ese momento, y era escuchar los gritos desesperados de sus hijas y cómo se apagaban uno a uno. Entre lágrimas y sangre, la muerte parecía la mejor salida para ese infierno. Ni en una película de terror se podía imaginar tal horror. Los chacales de Ecatepec estaban en el hogar. Alejandro recibió 13 puñaladas, la mayoría en su cara. Le fue cortado un párpado, por lo que su ojo quedó mirando al techo en un eterno suplicio. Febe también fue apuñalada 13 veces, aunque las heridas más significativas estuvieron en sus manos, en una clara muestra del intento desesperado por defenderse. Los chacales dejaron lo que otrora fue un hogar lleno de amor, convertido en un sepulcro de lágrimas. El pequeño Alejandro, de 3 años, despertó en un charco de sangre, la de sus padres. Cuando la pesadilla inició, dormía junto a su mamá y su papá en la cama matrimonial. Cipriano lo golpeó y lo tiró de la cama, y lo dio por muerto. Alejandro corrió con suerte, aunque sea un poco. Las pesadillas, seguro, lo acompañan hasta el día de hoy. El niño de 3 años salió con su pijama ensangrentado a la calle. Un mariachi que volvía de un evento se encontró con el pequeño. A simple vista pensó que aquella criaturita que encontró se encontraba perdida y estaba sucia por alguna travesura. Pero al notar que el niño estaba bañado en sangre, su voz se convirtió en la alarma para llamar a las autoridades. Cuando los investigadores entraron a la escena del crimen, el estupor y el horror los atravesó. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Fue un diciembre negro para todo México. Los especialistas encontraron algunas pruebas fundamentales para el caso. Los nudos con que fueron atadas las 5 víctimas eran especiales, como así también la precisión de los degollamientos. Todo apuntaba a profesionales, pero sin nombres de sospechosos, el camino queda allanado para teorías, las que no tardaron en llegar. Una de las principales teorías fue que el crimen fue ejecutado por narcotraficantes que quisieron vender droga en el colegio de Chávez y que al negarse le hicieron pagar tal osadía. Pero no fue la única y la lista de posibles homicidas se volvió gigante. Una dijo que fue un conocido al que Alejandro estafó con su automóvil. Otra, que una amante despechada del profesor tomó venganza contra él y toda su familia. No contentos con el avance de las investigaciones, algunos apuntaron al plantel de maestros de la escuela de Alejandro. Decían que fue por una cuestión de pagos que llegó a instancias judiciales y que Chávez recurrió a la corrupción y artimañas para no realizar tales pagos y de esa forma ganar el juicio. Pero lo descabellado no terminó allí. Se dijo también que en un vecindario residencial tan tranquilo y exclusivo como era la colonia de los Jardines de Morelos, ¿cómo era posible que nadie haya escuchado o visto el horror que aconteció en la calle Volcán en la sección Elementos? ¿Qué motivos podían tener? Según los propulsores de esta teoría, la familia Chávez López hacía muchas fiestas exclusivas con gente rica y exitosa de Ecatepec de Morelos y que no invitaban a sus vecinos, lo que enalteció la envidia, los celos y el odio.
Tampoco se descartó la teoría del ritual satánico porque se encontró un gato negro degollado debajo de un vehículo, justo enfrente del domicilio de los Chávez López. Como todas las teorías, no había nada concreto, y la policía no tenía ninguna prueba que conduzca a un sospechoso factible, hasta que Camarena, el investigador principal del caso, recibió una llamada anónima. Una señora señaló a su vecino, José Julio Cipriano Luna. El caso era importante y merecía una resolución rápida. Cipriano Luna confesó los crímenes cuando fue apresado y dio el nombre de sus cómplices. El motivo fue la deuda de 600,000 pesos, pero luego de una noche de odio y alcohol todo se les fue de las manos. Sin embargo, tampoco demostró mucha culpa. ¿Recuerdan las pistas que llamaron la atención de los investigadores? Alejandro Cruz Martínez era vendedor ambulante y por algún tiempo trabajó en una siderúrgica donde hacía nudos de amarre especiales para que no se zafen los tubos calientes, la clase de nudos que vieron en las víctimas. Por su parte, Adán Robledo trabajaba en una empresa cargando y descargando garrafones de vidrio y antes trabajó degollando chivos. Rasgar cuellos con un cuchillo afilado era algo fácil y rutinario para ese tipo de monstruo. Además, en posesión de Cruz Martínez se encontró un dije de oro con forma de corazón. Pertenecía a Lorena, la niña de 13 años. Ese era regalo de su tía, quien avisó a las autoridades de la falta de la joya personal. Y también se encontró en su hogar la videocasetera de los Chávez López. Las pruebas que conectaban a los chacales con los crímenes eran claras, y más de un año después, el 21 de marzo de 1992, todo México fue testigo de la condena a tales monstruos que recibieron un total de 250 años en una cárcel de máxima seguridad. En el año 2018, en Ecatepec, una pareja fue detenida mientras empujaba un carrito con bolsas negras que contenían un torso y otras partes humanas. Pronto se descubrió que fueron culpables de quitarles la vida a más de 10 mujeres. El horror de esos monstruos sumió a los vecinos en el terror y les hizo recordar a los chacales que atemorizaron al municipio en el año 1991. El shock que provocó la masacre de la familia Chávez López fue de una repercusión inusitada en México. Nunca antes hubo un homicidio múltiple de tal magnitud y con tanta maldad hacia niñas tan pequeñas. La imagen del único sobreviviente de 3 años bañado en sangre cerró la tragedia. Estamos hablando de un México anterior al flagelo de los violentos y sanguinarios cárteles del narcotráfico. La familia Chávez López encontró en ese diciembre el final para sus sueños. Una discusión, una deuda, fueron para unas personas malvadas que solo necesitaron una excusa para dar rienda suelta a sus más profundas depravaciones. Los chacales de Ecatepec saciaron sus garras y colmillos, se regocijaron con el dolor de sus pequeñas víctimas, a las que apagaron una a una, suspiro a suspiro, disfrutando de sus vidas al filo de sus colmillos.